Y se los decía, vamos a seguir hablando acerca de las repercusiones de la aprobación el día de ayer de la reforma de pensiones, pero cómo quedan las relaciones en la oposición entre el Partido Republicano y Chile Vamos, y es por eso que estamos junto a la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, a quien le agradecemos por estar acá en Hoy es Noticia. ¿Cómo está, Oliver, muy bien, gracias aquí por la invitación y hablar sobre todo de este tema que es tan importante para los chilenos. La aprobación de la reforma de pensiones, con los votos de Chile Vamos, ¿supone un quiebre definitivo entre el Partido Republicano y Chile Vamos? Yo creo que lo que vino aquí a evidenciar, digamos, esta votación, no la votación completa, porque aquí quizás después podemos profundizar un poco en que efectivamente nosotros estábamos de acuerdo con el 4,5 a capitalización individual, con el aumento de la PGU a 250.000 para los trabajadores, y también que en esta PGU que se estaba discutiendo se incorporara a los pensionados de Capredena y Dipreca, que siempre habían quedado, cierto, fuera del debate. Pero creo que la votación de ayer, más que creer, digamos, quedó en evidencia que efectivamente el Partido Republicano con Chile Vamos son dos proyectos políticos distintos, en donde nosotros hemos mantenido la línea respecto a la tema de la propiedad privada y trasladar esa propiedad privada también a la propiedad de los fondos de los trabajadores. Nosotros no estábamos de acuerdo con la reforma, el 100% de la reforma, menos, cierto, con este préstamo forzoso que se le hace, cierto, a los trabajadores que tienen que hacerle al Estado, y es por eso que hemos sido súper enfáticos en señalar que queremos llegar al gobierno, queremos tener una buena bancada en el Congreso el próximo periodo legislativo para poder revertir, derogar, cierto, esta parte que tiene que ver con el préstamo forzoso de los trabajadores al Estado. Sí, en términos de eso quería saber también, ¿van a ir al Tribunal Constitucional o no? ¿Con qué norma? Y saber si es que tienen los votos efectivamente para poder ir al Tribunal Constitucional. Bueno, ayer hubieron distintos diputados que hicieron reserva de constitucionalidad. ¿Sí? Un diputado hizo reserva de todo el proyecto, nosotros hicimos solo un par de artículos, también desde el Partido Social Cristiano hicieron otra reserva. La verdad es que es tan difícil poder llegar al Tribunal Constitucional, pero tú cuando estás en el debate tú tienes que utilizar todas las herramientas que te permite la misma Constitución, digamos, para poder generar estas alertas. ¿Difícil por firmas? Difícil por firmas, se necesitan 30 y hoy día con los desafueros que hay deberían ser 37 firmas, son 39 las que se necesitan para recurrir al Tribunal Constitucional, y efectivamente es muy difícil porque si bien hay algunos ayer que de Chile Vamos que votaron en contra de esta mala reforma de pensiones, no sé si va a ser muy fácil para ellos seguirse poniendo en contra de su coalición cuando estamos a pocos meses, digamos, de que empiecen las inscripciones para las reelecciones de muchos de ellos. Ha quedado en el debate, al menos según lo que ha pasado ayer, las declaraciones desde el oficialismo, desde la oposición, como que el Partido Republicano, bueno, el presidente de la República también lo dijo, que el Partido Republicano es el partido que se opuso desde el principio a esta reforma de pensiones. ¿Cómo cree usted que la ciudadanía lee esto también en un año electoral? ¿Usted cree que finalmente la ciudadanía va a respaldar al candidato José Antonio Kast y a los candidatos que ustedes presenten efectivamente en noviembre para las parlamentarias después de esto y después de cómo ha quedado en el debate establecido? A mí me sorprende, la verdad, los dichos del presidente, porque yo recuerdo muy bien que estuvimos en su despacho, nos recibió en La Moneda, donde nosotros precisamente hablamos de este tema. Hablamos de las pensiones, le hicimos ver que no solo tenía que aumentar la cotización individual de los trabajadores, sino que aquí había que hablar de algo que a todos les incomoda, porque no es políticamente o no es muy popular, digamos, que tiene que ver con la edad de jubilación. Y le decíamos, aquí esto tiene que ser progresivo, probablemente las nuevas generaciones que ingresen al mercado laboral, la fuerza del trabajo, tendrán que cotizar un poco más, tener más años laborales de trabajo, pero nadie se atreve. O sea, tenemos informe incluso de la misma comisión Marcel, que lleva el apellido del ministro, que él participó y dirigió esta comisión para abordar el tema de las pensiones, donde una de las medidas era poder alargar la jubilación, y no solo hablamos de eso, sino que hablar de esta capitalización individual directo al trabajador, que el Estado no sea quien administre los fondos. Hoy día hemos visto que se ha disfrazado este préstamo, que no le llaman préstamo, hay todo un camuflaje, digamos, para camuflar que no sea deuda pública. Entonces tú dices, si no está en la deuda pública del Estado, el Estado tendrá la obligación de pagarlo, y ahí se generan muchas dudas respecto
respecto a esto y es por eso que nosotros estamos en contra de este 1,5% que tienen forzosamente los trabajadores que aportar al Estado cuando todavía no sabemos si el Estado va a tener en 20 años más la capacidad de dinero, digamos, para poder reembolsar este préstamo que le está haciendo de manera forzosa, le está exigiendo a los trabajadores y creo que en eso sintonizamos mucho con la ciudadanía. Hay un descontento mayoritario, hemos visto no solo en la encuesta, nosotros nos toca mucho, el Partido Republicano está siempre harto en terreno y nos ha tocado hablar con distintos actores sociales, digamos, dirigentes de distintas organizaciones y ellos te señalan que les parece una vergüenza y una patudez, digamos, de que se les obligue a tener que prestarle plata al Estado cuando hoy día el Estado está desfinanciado. Vemos cómo los cálculos del ministro Marcel, que es el mismo ministro que dirigió parte de esta reforma, han sido, digamos, lapidarios. Varios economistas dicen que todo lo que tenía que ver con el cumplimiento tributario estamos muy lejos de las proyecciones y cuando tú dices que y ves que el país de aquí a 10 años más va a seguir creciendo entre un 1,8, un 2%, cuando la deuda de aquí a un par de años va a ser un 10% del PIB. Tú dices, ¿cómo si un país crece a un 2, va a tener una deuda con los trabajadores de un 10%, cómo la va a pagar? Y esa es la gran duda que a nosotros nos causa y es por eso que hemos dicho que queremos llegar al gobierno con José Antonio y esperamos que la ciudadanía lo elija a él como gobernante, porque queremos derogar eso, porque no puede ser que los trabajadores tengan que estar prestándole plata al Estado cuando está desfinanciado como está esto. Sí, es que el diputado Luis Sánchez dijo ayer que si José Antonio Kast llega efectivamente a ser el presidente de la República, iban a derogar la reforma previsional. No, claro, quizás no es la reforma, es una parte de la reforma que tiene que ver con este seguro cierto solidario que va también, creo que hay el préstamo y también parte del seguro. Yo creo que hay que hacer algunas adecuaciones, pero el préstamo definitivamente eso se tiene que derogar porque los trabajadores no pueden estar prestándole plata al Estado cuando a ellos les cuesta llegar a fin de mes, cuando el Estado no ha tenido políticas públicas para aumentar el crecimiento económico, la inversión que genere finalmente impuestos generales para ir a financiar a los trabajadores, a la lista de espera, a tener mejor educación, a tener las herramientas necesarias para las policías y hemos visto que ha sido lamentable pese a los dichos del ministro Marcel respecto de la directora de IPRES, que ha sido la mejor directora de IPRES de la historia, como todos los cálculos que nos han presentado tanto en el proyecto de ley que se votó en noviembre, el presupuesto de la Nación, cómo se equivocaron en los cálculos y de cómo la ley de cumplimiento tributario no va a cumplir, no va a recaudar lo que se nos decía que iba a recaudar, lo mismo que pasó con la reforma tributaria, que finalmente fueron los mismos negociadores que hoy día se arrepienten de haber generado de alguna manera a través de la reforma un estancamiento económico, un crecimiento económico y hoy día probablemente de aquí en 10 años más de nuevo los veremos lamentándose de esta mala reforma de pensiones. Ruth, el día de ayer el diputado Mesa, hablando de los efectos políticos efectivamente que va a tener, que ha tenido en ustedes la aprobación de la reforma de pensiones, dijo que la ministra Janet Jara fue capaz de domesticar a Chile Vamos y de domesticar a la candidata presidencial de RN y de la UDI, Evelyn Matei. ¿Esa es la lectura que ustedes hacen dentro del Partido Republicano? A ver, más allá del concepto domesticar o no, yo creo que fueron muy hábiles. A mí me sorprende que Chile Vamos, habiendo hecho campaña con Mi Plata No, cierto, en el 2022, cuando tuvimos que someter, de hecho, gran parte de la propuesta constitucional se basó en esto, se basó en el tema del indigenismo y otros temas más, cierto, que fueron muy importantes para la ciudadanía, hacer campaña y hoy día verlos renunciar, digamos, a lo que han manifestado siempre. Usar el nombre de Jaime Guzmán para decir estamos siguiendo el legado de Jaime Guzmán en esta reforma de pensiones, la verdad es que a mí me llama poderosamente la atención porque yo estoy segurísima que Jaime Guzmán jamás hubiera aprobado una reforma como esta y han buscado distintos elementos, justificaciones para justificar lo que es injustificable, ¿cierto? Abrirse a este reparto, negociar con la izquierda una mala reforma, seguir
seguir dándole espacio a que la izquierda siga avanzando. Carlos Cariola ese día, cuando ellos perdieron el 4 de septiembre, dijo: hemos perdido, hemos retrocedido un paso, pero esto nos va a permitir avanzar dos. Y creo que eso es lo que ha estado haciendo este gobierno, imponiendo por la fuerza, con la ayuda de Chile Vamos, ¿cierto?, a espaldas de la ciudadanía nuevamente, todo lo que no se aprobó en el proyecto refundacional lo han estado instalando a través del Congreso, y creo que eso es lamentable, porque finalmente hoy día la clase política en general está muy desprestigiada, y una de las cosas que valora la ciudadanía es la coherencia. Yo creo que tanto a Evelyn Matei como a Chile Vamos en conjunto, la coherencia les va a pasar la cuenta. La incoherencia que han tenido más bien. Y la lectura que ustedes hacen desde el Partido Republicano es por qué entonces Chile Vamos y Evelyn Matei finalmente se ponen a favor de esta propuesta. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de por qué, bajo qué condiciones finalmente terminan llegando a un acuerdo con gran parte del Congreso, hay que decirlo también por la cantidad de votos que hubo, para aprobar la reforma de pensiones? Ahora, yo creo que aquí ellos primero se casaron con un acuerdo, creen que la política de los acuerdos, un acuerdo por un acuerdo, más allá del contenido, te hace ver dialogante, te hace ver frente a un electorado posible que ellos se han acercado más al centro, una opción, ¿cierto?, presidencial. Y creo que el cálculo les salió mal. Yo estoy segura que en noviembre la ciudadanía les va a pasar la cuenta. Yo creo que se equivocaron, renunciando a sus convicciones, pensando en cálculos electorales y presidenciales, y creo que más allá de haberle querido hacer un favor a su candidata, lo único que hicieron es alejar, ¿cierto?, a la ciudadanía de la candidata de Evelyn Matei. Lo hemos visto en redes sociales, en la calle, de cómo se ha manifestado la gente de manera espontánea en contra de que los trabajadores le tengan que prestar plata de manera forzosa al Estado. O sea, yo creo que eso es una vergüenza hoy día, tal como te mencionaba hace un momento, cuando a las personas les cuesta llegar a fin de mes, tener que estar sacando de sus ahorros, que son para su pensión futura, ¿cierto?, tener que prestarle plata a un Estado que, a un gobierno, además, que no sabemos a quiénes va a poner a administrar todos estos fondos, pero un gobierno que ha tenido malas decisiones, o sea, pagándole pensiones de gracia a los delincuentes, comprando una casa que no se podía comprar, mal utilizando fondos a través de las fundaciones. Y creo que todo eso se podría haber bien utilizado en las urgencias sociales que se necesitan, pero no obligar a los trabajadores a tener que prestarle al Estado cuando además no existe una garantía real. Si hubiera sido un bono, digamos, o si hubiera quedado de otra manera escrita la propuesta de reforma para asegurar efectivamente que esos fondos van a ser devueltos. A mí me queda una tremenda duda, y hay varios que tienen muchas dudas respecto a la devolución de este 1,5%, y sobre todo además cuando tú ves que para nosotros era muy importante que el 4,5%, que no logramos que fuera el 6% directo, pero que el 4,5% fuera a la cuenta individual, pero cuando tú empiezas a ver la tabla de proyección te das cuenta que recién al tercer año van a tener un 0,25% en la cuenta, y entre 9 y 11 años van a enterar el porcentaje total. Entonces, la verdad es que aquí han sido, de alguna manera, han engañado a la ciudadanía con un buen titular, señalando, estamos aquí con un acuerdo desde el Partido Comunista a Chile Vamos, pero más allá de un buen acuerdo, yo lo que uno espera es que sean buenas reformas que le vengan a solucionar la vida a las personas, y no malas reformas como hemos tenido la educación y la tributaria, que hasta el día de hoy nos golpea. Sí, Ruth, antes de terminar, no puedo no preguntarte acerca de las declaraciones de Luis Silva, vicepresidente del Partido Republicano, quien se abrió la posibilidad de que José Antonio Kast, pese a que desde el Partido Republicano han dicho que él va a ir directamente a primera vuelta, debería quizás competir en una primaria con Johannes Kaiser por un tema de coincidencia en varios puntos, y que juntos quizás poder juntar, como aunar una mayoría que les permita finalmente ser gobierno. Desde el Partido Republicano, ¿ustedes piensan, esto es una postura personal de Luis Silva o es algo que se está conversando o se está pensando a nivel institucional en el Partido Republicano? No, es una opinión personal de Luis Silva. Nosotros hemos conversado profundamente este tema. Sin duda tenemos muchas afinidades con Johannes, no hay que olvidar que él viene desde el Partido Republicano, y que bueno que haya muchas más voces, digamos, que piensen como el Partido Republicano
Republicano hoy día instalándose como líderes de opinión y como posibles candidatos presidenciales, y nosotros en el Partido Republicano creemos en la competencia virtuosa y creemos que esa competencia virtuosa se tiene que dar en la primera vuelta de noviembre, y ahí en esa papeleta va a estar inscrito José Antonio Caz, al cual esperamos que la mayor cantidad de chilenos decida por este proyecto, en donde vamos a trabajar con cuerpo y alma, con mucha decisión, no solo en materia de seguridad, sino que en esta debacle que nos encontramos hoy día en economía financiera, ¿cierto?, del país, pero también de educación, de vivienda, de salud, entre todos los problemas que hoy día nos agobian como chilenos. Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, muchas gracias por haber conversado esta tarde con Hoy es Noticia acá en CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias a ti por la invitación. Hasta luego.